Al Señor por esta oportunidad y también darle gracias a Dios. El jueves pasado recibí una invitación para participar en un evento en la ciudad de Coquimbo acerca de la ley de culto. Obviamente no me invitaron el jueves, sino que como un mes antes me pagaron pasajes en avión, así que fui muy cómodo para allá. Lo único que no me dieron fue comida, pero uno se la arregla solo. Y doy gracias al Señor porque no pensé que era un evento tan grande. Habían cerca de 1000 personas. Era un anfiteatro. Estaba el alcalde de la ciudad y un diputado. Yo dije, menos mal que vine vestido a la ocasión, porque casi voy un poco más ligero. Y le doy gracias al Señor y por eso no pude venir ese día, ya que eso se enmarca en muchas celebraciones y ceremonias que se han hecho durante todo el mes de octubre por el mes de la Reforma Protestante. Cada vez más municipalidades, cada vez más ciudades se suman a esto, y este evento es segunda vez que lo hacen en la historia. Segunda vez que hacen este evento donde reúnen a las iglesias, donde se habla acerca de la libertad religiosa que hay en nuestro país. Y ahí me invitaron a mí en ese sentido para dar una pequeña charla, donde también se predicó la palabra por un pastor y también se llevó la alabanza y la adoración por un hermano chileno que no sé si usted lo ubica, se llama Franco Figueroa. Estaba ahí él ministrando la alabanza, y así que todo gratis, un concierto y todo eso, todo incluido. Al final hubo un cóctel al cual obviamente no quedó nada cuando traté de acercarme. Eso no pasa no pasa nunca, ¿cierto? Que estaba muy bueno. Entonces le doy gracias al Señor porque me llevó en bien y me trajo en bendición. Quisiera comenzar diciendo que seguir a Jesús no es para todos. Seguir a Jesús no es para todos. No es para cualquier persona. Porque si verdaderamente queremos obedecerle, si usted se pone en mente servir realmente al Señor con su vida, decir, ya, voy a cambiar mi forma de pensar, de vivir, y voy a seguir los pasos de Jesús, el camino se comienza a poner difícil y poco agradable. Y ahí es donde nosotros muchos nos preguntamos, pero a mí me ofrecieron un evangelio donde me iba a ir excelente. Si yo servía a Dios, todas las puertas se me iban a abrir y donde iba a caer oro del cielo, como sucede en alguna iglesia. Pero no es tan así. El Señor Jesús varias veces le dijo a sus discípulos, el costo de servirme es alto. Ustedes tienen que estar dispuestos incluso a ir a la muerte. Y Él les decía a sus discípulos, me van a entregar a las autoridades y ustedes van a ser dispersos. Pero ¿qué pasa? Ellos no lo entendían en ese momento. Y podríamos decir que existe un lado A y un lado B del cristianismo al servir al Señor, porque el lado A, podríamos decir el lado bonito, es que cuando nosotros venimos a la iglesia vemos cristianos impecables, cristianos que sirven al Señor, muchas familias, no sé si usted ha visto familia entera, muy bien vestidas, yendo a la iglesia, desde el más grande hasta el más pequeño, y sirven al Señor, pero nosotros no sabemos lo que hay detrás, no sabemos el esfuerzo, no sabemos si ellos son la única familia que sirve al Señor de sus familiares o de su genealogía. Y eso es difícil poder sostener, o cuántas veces por detrás quizá hay discusiones, peleas, pero aún así se mantienen firmes. Y no sé si a usted le ha tocado visitar otras congregaciones y son muy bonitas. Y yo creo que también pasa lo mismo con personas que vienen de afuera y ven, oh, esta congregación es muy bonita, pero también no saben el lado B, que quizá el lado crudo, el lado difícil. Porque para un evento todos andamos bien, impecable. Un hermano nos dice, hermano, ¿me voy a ayudar a mover esta mesa? Por supuesto. Pero a veces no es tan así.
A veces hay malas caras, a veces que se cree que me viene a mandar. Y eso pasa, es el lado B. En la interna, en el lado B, hay discusiones, hay malas actitudes, motivaciones egoístas, hay presiones. Muchas cosas los cristianos lo hacen para ser vistos o porque los están viendo, pero si nadie lo estuviera viendo, no lo harían. Recuerdo en una ocasión que se hizo un evento de jóvenes y todo salió muy lindo porque nosotros íbamos de invitados, nos sirvieron, los jóvenes estaban con muy buena disposición, salió todo bien. Pero luego, a los años, uno de los líderes me comentó que uno de esos jóvenes que estaba sirviendo muy alegremente no quería servir y estaba discutiendo y estaba con mala cara. De alguna forma lo convencieron, pero eso no se vio. Pero en la interna estaba al lado B, la parte contraria, que es como la mala actitud que tenía ese joven, que en realidad ninguno lo notó, pero sí lo de adentro. Y quizá uno dijera, pero si todos servimos a Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Porque somos seres humanos. Y Dios lo sabe y está bien que pase. Porque no existe, hermano, la iglesia perfecta donde todo es lindo. Incluso las congregaciones de iglesias que no son verdaderamente cimentadas en la Escritura se ven muy bonitas por fuera. Acá en Vicuña Maquena, con Sofía Edman, hay dos iglesias, una al lado de la otra, una iglesia metodista pentecostal y al lado hay una de los testigos de Jehová. Y usted pasa por afuera y se ven las dos muy bonitas, las personas muy ordenaditas, todo alabando a Dios, pero eso es lo que se ve por fuera. Por lo tanto, no debemos guiarnos por eso solamente, sino que también el servir al Señor hay cosas difíciles por conocer y también por vivir. Y a través de eso Dios nos enseña a madurar y a crecer. Porque Dios no le agrada que, por ejemplo, que por cualquier pequeño problema nos vayamos de la iglesia y no queramos venir. Usted tiene que vencer eso. Si usted quiere lograr algo, tiene que vencer ciertas cosas. Los que estudian tienen que vencer a esos profesores que se les oponen. Tienen que vencer esas pruebas difíciles que se les imponen. Los que trabajan tienen que sobrepasar aquellas actitudes de compañeros de trabajo, de jefes, de personas que quizás no tienen nada que ver con uno, pero ahí andan molestando. Y uno tiene que sobrellevar eso. Eso no nos puede superar. Y hermano, si las personas en ese sentido que no conocen a Dios no nos pueden superar porque nosotros somos hijos de Dios, nos debe dar sabiduría y gracia para salir adelante a pesar de eso, mucho menos una máquina, hermano. Usted debe sujetar esas máquinas, un celular, una impresora, tienes que imprimir. No, tú te vas a someter a mí. Entonces, eso Dios lo utiliza para enseñarnos a madurar y crecer. Y en todo el Señor nos exige que actuemos como Él nos enseñó, según su ejemplo. La Biblia nos dice que debemos tratar a los otros tal como Jesús lo haría. Eso eleva nuestros bajos y pobres parámetros. Porque yo trato a las personas como yo más o menos quiero que me traten o como yo soy. Hay personas muy vivas que están atentos a toda actitud para que nadie se les pase por encima. Otros no, otros quizás andan un poco más, como se dice, en la luna. Pero el parámetro que nos da el Señor es alto, porque nos dice que actuemos de acuerdo a lo que Él haría. ¿Qué haría Jesús? Y el Señor Jesús nos dio la regla de oro. ¿Usted conoce la regla de oro? Trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. Parece que lo sacaran de alguna otra parte, pero lo enseñó el mismo Señor Jesús. Pero Jesús exige más que eso, aún más. Y lo vamos a leer en Mateo 5, 43. Mateo 5, 43 al 48. Yo creo que usted ya sabe más o menos hacia dónde vamos. Mateo 5, 43 al 48. Dice:
Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Jesús eleva el parámetro de cómo debemos tratar a los demás, pero a la perfección. En el último versículo que dice, actuar de forma perfecta. Y eso es bastante complicado. El versículo 43. Lo normal, esto es lo normal, lo más bajo podríamos decir. Ama a tu prójimo, aquel que te cae bien, aquel que está cerca de ti. ¿Pero qué debes hacer con tu enemigo? Odiarlo, eso es lo que se usa, lo normal. Pero el 44, Jesús viene, saca su espada y nos entierra, ¿cierto?, en el corazón. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Amar es una palabra muy importante. No es respétalos, no es estímalos, no es aprécialos, sino dice ámalos. Y eso es muy difícil. Lo segundo es un poco más fácil, orar por ellos. Porque yo puedo orar por las personas. No sé si a usted, hermano, le ha tocado orar por alguien que le ha hecho daño, desearle una bendición. Es increíble cómo se rompe una ligadura y uno queda libre de eso. Y yo lo he contado que hace mucho tiempo atrás mi hermano Felipe andaba en moto, era un motoquero, y una mujer se le atravesó, dejó el auto en la mitad del camino, él iba por una avenida y él no pudo frenar y salió volando, y por gracia del Señor no quedó incrustado dentro del auto, y eso fue a pocas cuadras de nuestra casa. Y llegamos de forma inmediata, fuerzas especiales, refuerzos. Felipe estaba ahí, tendido ahí, relajado. Y en ese mismo momento también llegó la pareja de esta mujer y él no dejaba de insultar a Felipe. Y nosotros como hijos de Dios tampoco podíamos ponernos en ese nivel. A lo más, bueno, mi hermano Billy ahí trató de equipararle un poco y pararlo. Y luego se llevaron a esas personas a la comisaría junto con Felipe y quedaron ellos tres solos. En un momento en la comisaría quedó la pareja, esta mujer y Felipe, y nosotros quedamos a cargo de la moto haciendo otros trámites, y quizás fue un error de nosotros haberlo dejado solo. Y luego Felipe nos contó que ese hombre siguió insultándolo todo el tiempo, no lo dejó de insultar, diciendo que ellos tuvieron la culpa. Y hermano, uno como ser humano hace cosas que a veces, y yo encontré su dirección y yo fui para allá, y yo estuve a punto de bajarme, tocar el timbre y golpear a esa persona, y yo estaba afuera con mi auto, y el Señor, ¿sabe lo que me dijo? Ora por él. Y yo aquí me acuerdo que estaba acá adelante y yo oré y yo solté eso. ¿Y sabe por qué? Porque Felipe no tenía rencor con ellos, pero yo sí. Y después el Señor me dijo, ¿por qué tú tienes más rencor? Siendo que el más afectado está muy tranquilo. Bueno, ustedes conocen cómo es Felipe. Y hermano, quizás también el Señor me libró de algo peor, porque uno a veces no sabe los impulsos. Y finalmente uno deja eso y ahí uno se libera. Como también
bueno, a mí nunca, gracias al Señor, me han asaltado, pero sí me han robado cosas, o sea, hurtado. Y también uno siente una rabia y también debe orar y decir, Señor, dejo esto en tus manos. Y el orar por los enemigos o las personas que nos hacen mal nos libera. Por eso el Señor Jesús nos enseña esto y dice, ama a tus enemigos, y dice, ora por los que te persiguen. Y yo el martes, hermano, le hablaba acerca de la persecución que hay hoy día en Nigeria por parte de los musulmanes contra los cristianos. Los están masacrando y están en Sudán, en muchos lugares, y debemos orar por ellos para que el Señor toque sus corazones y cambien. Pero es una maldad terrible. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, donde el Señor Jesús nos dice, ama a tus enemigos. ¿Qué pasa si esas personas no lo merecen? No merecen ser amadas. ¿Qué pasa si son tan molestos o el daño que han hecho es tan grande que de verdad no podemos amarlo, ni siquiera mirarlo, ni siquiera nos producen un rechazo? Es el diablo mismo en esas personas. Es el diablo, así, literalmente esa persona es el diablo, innombrable. Sin embargo, le quiero decir que esa palabra no se borra, todavía está ahí. La regla de oro y la regla de Cristo se mantiene. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo en la misma situación frente a personas perversas, llenas de maldad, y Él nos amó y Él declaró perdón. Y nosotros estábamos ahí. Y ante esta regla, hermano, no hay escapatoria o excepción. No, el Señor me dio un permiso a mí para yo vengarme, ya que es un mandato de Jesús, no es un mandato del Antiguo Testamento, no es de Moisés. Yo no tengo cómo dar vuelta a esto para decir yo no lo tengo que hacer. Jesús mismo lo está diciendo. Y si Jesús lo está enseñando es porque es realmente importante para Él. Y vamos a ver lo que dice Mateo 22, 34, vamos a avanzar ahí en ese libro. Mateo 22, 34 al 40. Dice, en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Aquí aparece el primer mandamiento y el segundo en importancia, y los dos tienen que ver con el amor. Y la pregunta que se nos viene a la mente es: ¿cómo amar a las demás personas si no es algo natural en nosotros? Porque eso no van a hacer nunca, amar a esas personas. ¿Cómo amar a los demás si no es natural en nuestra vida? Y aquí nos da una respuesta al Señor, que es cambiando la forma en que los vemos. ¿Cómo usted ve a esas personas? Por eso cuando usted ve a una persona que ha caído en pecado, usted tiene dos lentes por los cuales mirar: la crítica, o se pone el lente de la compasión. ¿Cuál cree usted que el Señor quiere? Que un cristiano debiera. Claramente el de la compasión. Y esto es lo primero: Jesús nos mandó a amar. Entonces, cuando usted tiene que tratar a los demás, sepa que el Señor le mandó a amar a sus prójimos, a amar a los que están a su alrededor, incluso a sus enemigos. Y eso es muy difícil.
pero el Señor nos va a ayudar a hacerlo. Lo segundo, hermano, es que Dios le dio un valor especial a todo ser humano. Todos los seres humanos tienen un valor especial. Vamos a leer en Génesis 1:27. Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Fuimos creados a semejanza de Dios. Ningún otro ser creado en toda la naturaleza ha sido hecho a la imagen de Dios. Solamente el ser humano. Por lo tanto, todo ser humano fue creado por Dios, incluso aquellas personas que no nos gustan, incluso aquellos que nos caen mal. Y esto es alucinante. Un Dios grande creó a esa persona. Y eso nos rompe muchos esquemas, muchos paradigmas. Y eso es lo que nos da valor como persona, que fuimos creados a imagen de Dios. Y esto es muy importante hoy, hermanos, porque hay muchas leyes, muchas ideologías, muchas tendencias de que el ser humano tiene valor porque produce. Mientras usted no produzca, no tiene valor. O porque siente, o porque puede hacer ciertas cosas, porque la vida del ser humano se ha ido acortando, pero muchas cosas. Usted sabe lo que sucede con el tema del aborto. Para esas personas no son creadas a imagen de Dios, sino que son un cúmulo de células que se pueden destruir. Luego, en el asunto de los ancianos también. Como no nos sirven, dicen ellos, hay que eliminarlos. Y si ellos quieren ser eliminados, mucho mejor. Y vamos a ver lo que dice la palabra en Efesios 2:10. Efesios 2:10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las buenas obras que preparó para nosotros tiempo atrás. Somos hechura suya, dice la Reina Valera. ¿Usted lo sabía? ¿Sabía que usted es la obra maestra de Dios? Dios separó la luz de las tinieblas, separó el agua de la tierra seca, comenzó a colocar semilla, hubo vegetación, hizo todo una creación, creó a los animales, todo ser viviente, y al final creó al ser humano como su obra maestra, que los científicos le dicen la máquina perfecta. Hermano, nos falta creerlo, que somos creación de Dios. Dios te creó exactamente de la manera que Él quiso. Y piensa, hermano, si yo insulto o busco el mal para otra persona, estoy haciéndolo contra la perfecta obra de Dios, contra alguien que es hechura de Dios. Dios lo creó. Son criaturas de Dios. Otra cosa es que sean hijos de Dios, pero son hechos a la imagen de Dios, porque Él los creó. Y el valor, hermano, del ser humano proviene directamente de Dios, no de tratados internacionales o de una convención de naciones, viene directamente de Dios. Y aunque todo el mundo se una en una sola nación y digan, el ser humano ahora ya no tiene ese mismo estatus, vamos a poner a los perritos y a los gatos por sobre el ser humano, que a veces hay muchas personas que los tienen así. Su valor como humano va a seguir estando en la cúspide, porque Dios le dio ese valor, no un ser humano. Todo acto que dañe o afecte nuestra dignidad como seres humanos está contraviniendo la ley y la voluntad eterna de nuestro Dios. Y esto es inamovible. Somos hechura
de Dios y también somos hechos a imagen de Dios. Por eso nuestro valor como ser humano proviene de Dios. Y por eso debo tener cuidado cuando quiero hacerle mal a alguien. Por eso las personas que no tienen sus 5 sentidos bien, o su mente la tienen atrofiada, podríamos decir. Hay personas que asesinan o matan a otros a sangre fría, es porque no ven el valor de la otra persona. Para ellos no existe ese valor. Ellos son lo más importante. Por lo tanto, Dios nos da valor. Y lo tercero, hermano, es que debemos amar a los que están a nuestro alrededor en la forma en que les hablamos. Uno de los medios, hermano de Jesús, que fue Santiago, escribió tajantemente sobre lo que decimos, especialmente cuando se refiere a las personas poco o nada agradables. Tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca con aquellas personas. Y lo vamos a leer en Santiago 3. Santiago 3. Aquí Santiago escribe y dice: podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. Vamos a avanzar hasta el 12. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. La temible lengua, lo que decimos, las cosas que hablamos. A veces nosotros pensamos que el infierno va a estar lleno de homicidas, ladrones, violadores, pero va a estar lleno de lenguas venenosas. Porque dice ahí que el infierno está encendido de la gente que habla perversidades, maldades, porque hacen mucho daño. Y a nosotros mismos, ¿cuánto daño nos han hecho palabras que nos han dicho? Y uno quisiera borrarlas, pero es muy difícil. Solo Dios puede ayudarnos a superar aquellas cosas. Y veamos el versículo 8. Ahí Santiago 3:8. Pero nadie puede domar la lengua, es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Es un músculo que no se cansa. Habla. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Fíjese en lo que habla. ¿Usted se ha puesto a pensar en lo que ha dicho, en las cosas que dijo durante el día? ¿Cómo se expresa? ¿Qué palabras usa? ¿Sobre qué temas anda hablando? ¿Se ha dado cuenta? Porque eso refleja lo que está en su corazón. Y hermano, a mí me impacta la gente que habla solo de Dios, de la palabra, es impresionante. Me gustaría ser como ellos. Que están haciendo un huevo frito y dice, Dios creó el huevo frito. De todo, hermano, hasta de lo más básico, de lo más esencial, hablan de Dios, de la palabra. Y no tiene que ver con los que son habladores o más callados, porque hay personas que son calladas, pero cuando hablan,
debemos tener cuidado. Lo segundo, hermanos, es que debemos tomar el control y no darle rienda suelta a lo que queramos decir. Porque ahí dice que podemos domar muchos animales, pero nuestra lengua no, es difícil. Quedarnos callados cuando queremos, decirle lo que tenemos que decirle, sus verdades, cuesta refrenarnos. Por eso lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir, ¿va a edificar o va a destruir? ¿Va a ser para bien o para mal? Y hermano, en ciertas ocasiones es mejor que no lances esa bomba que estás esperando a tirar. Porque hay personas que dicen, voy a tirar una bomba y me voy a ir lentamente. Porque le sabemos algo a la otra persona y estamos esperando que nos tire algo. Y nosotros tenemos lista la bomba. Hermano, mejor no hacer eso. Porque puede que otra persona que esté ahí tiene otra bomba contra nosotros. O alguien nos puede hacer lo mismo en otra ocasión y podemos quedar peor. Y ahí los versículos 9 al 12, a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quien es Dios, creó a su propia imagen. Así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Y esto nos afecta directamente a nosotros que venimos a la iglesia, porque usted sí o sí alaba a Dios, pero también hace lo otro. Sale agua salada, amarga. Seremos aquellos que estamos, Señor bendito, y alguien nos molesta, cállate. Pasa. No me dejan alabar, no me dejas orar, me distraes. Seremos de aquellas personas que alaban y adoran a Dios el domingo, pero destruyen y derriban a las otras personas durante toda la semana. Y veamos finalmente lo que dice Proverbios 12, 18. Proverbios 12, 18 dice: algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Y debemos tener criterio para hablar con las personas, porque a veces es mejor guardarse ciertos detalles para que la persona se sienta mal, porque a veces más destruimos que edificamos. Quisiera pedir si me pudiera poner la versión Reina Valera, que es un poco más directa y dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay personas que tienen su boca así, hablan y dejan todo herido, no dejan títere con cabeza. Pero debemos ser, como lo dice ahí la segunda parte, sabios, que traigan alivio, traigan medicina a aquellas personas que lo necesitan. ¿Cómo podemos tratar a los demás? Como Jesús lo hizo, cambiando nuestra forma en que vemos a los demás. Usted ahora lo tiene que ver como una creación de Dios, al igual que usted. Usted ahora va a pensar y va a decir: como yo quiero que me traten, yo debo tratar a esa persona. Y esto hará que poco a poco podamos hacer lo que el Señor Jesús nos mandó: tratarlos con amor, porque Él dice: ama a tus enemigos. Tratarlos como Jesús los trataría. Y como le dije, hermano, al principio, no es una tarea fácil. Por eso pidámosle que Dios nos ayude a llevar esta tarea a cabo, y que podamos mostrar cada vez más el amor del Señor. Y si usted cae, se equivoca, hiere a otra persona, pida perdón y siga adelante. El Señor nos da más oportunidades. Puede que esté haciendo algo y algo le pasó y se le pasó una palabra o lo dijo con ganas. Fue sin querer, queriendo, dijo él.
y puede arrepentirse y buscar del Señor ayuda, porque en esto estamos todos en la misma, hermanos. No hay nadie mejor que otro. Así que les invito a orar y a buscar del Señor.